sino que vamos a ir pasando en los que ustedes tienen que enfocar para su estudio. ¿Qué va a caer? Que no, tal vez no caiga, que sí o sí va a caer. Tienen que estudiar ahí. Sí, ahí ya empezamos un libro. Ya vamos a empezar con un libro. Porque no hay tiempo para perder, somos el grupo que está atrasado. 3 aulas de neuro, o sea, 3 documentos tenemos para neuro, que nos va a durar una semana. Y recuerden que nosotros tenemos que tener esta semana de reposición. Esta semana de reposición va a ser semana de reposición y nuestra exposición. ¿Y no hay un feriado de reposición cuál? Y sí, tenemos feriado semana próxima vamos a tener feriado justamente en las clases. Va a ser el 14 y el 15 de mayo feriado. No hay forma de fechada, um mix de tudo. Mas os nossos verdade tem que justificar. Sim. A senhora disse que era aí no radar não é fácil, verdade? A senhora disse que era boazinha. Tem que justificar e deixar bem. A senhora disse que era boazinha. Por favor, verdade. É fácil. Se estudar, ela vai ficar. Porque va a ser el repaso. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poquito del tiempo, hablando de la arteria femoral. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos. Y es que vamos a hacer una clase. Yo no acepto más lo básico de la arteria femoral, que era nuestra arteria femoral, era su origen, ¿sabes? ¿Cuál era el origen de nuestra arteria femoral? Arteria ilíaca. ¿A partir de dónde entonces? Yo voy a decir femoral se convierte, ilíaca se convierte en femoral. Otra vez aquí. El conducto inguinal. ¿Por qué laguna ya va a pasar? ¿Laguna muscular o laguna vascular? Va a atravesar por la laguna vascular y ahí va a pasar a llamarse arteria femoral. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos aquí otra cosa que hay que saber, que ella va a estar a nivel de un triángulo. ¿Cómo se llamaba el triángulo que ella va a atravesar? Un trayecto. Un triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa, ¿cómo estaba delimitado? O sea, primero, ¿cuál era el contenido? ¿Cuál era el contenido de ese triángulo? ¿Y cómo era el orden? Primero teníamos una vena femoral, mi arteria femoral y qué más? Nervo ciático. Sería a nivel de triángulo de Scarpa. Eu nunca mais falo. Y ella va a terminar como quién. Arteria poplítea. A continuación entonces sería arteria poplítea. Entonces, ¿cuál va a ser mi límite para llamarle yo arteria poplítea? Anillo de Hunter. O también se le dice anillo de tercera bucona, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar ahora hablando de la arteria poplítea. Entonces la arteria poplítea sería lo mismo, su origen. Origen de la arteria poplítea, arteria femoral cuando atraviesa el anillo de Hunter. ¿Sí? Y cuando ella va a terminar, nuestra arteria poplítea va a venir de un anillo, el anillo de Hunter, y ella va a terminar en otro anillo. De un anillo a otro anillo ella va a terminar. Ese anillo que ella va a pasar, mi arteria poplítea, va a ser anillo de sodio. ¿Sí? Arteria poplítea, vengo por aquí, que es la clase ya de hoy. Poplítea. La arteria poplítea, entonces, su origen es
a nivel de la arteria femoral. ¿Sí? Arteria femoral cuando atraviesa el anillo de Hunter. Quiere decir entonces que nuestra arteria femoral se va a volver posterior, ¿verdad? Y ahí va a volverse a llamar poplitea. Y tenemos entonces terminación de mi arteria poplitea, otro anillo, ¿sí? La terminación de mi arteria poplitea va a convertirse en dos ramas, que tenía arteria tibial anterior y tenemos otra arteria tibial posterior. Pero ella va a pasar a llamarse tibial anterior y posterior cuando atraviesa un anillo que llamamos anillo del sóleo. ¿Recuerdan el músculo sóleo? El músculo sóleo tiene también un pequeño anillo que es tendinoso y va a atravesar ese pequeño anillo y ahí se va a dividir en dos ramas. Tibial anterior, como dice su nombre, quiere decir que va a pasar para adelante y el tibial posterior va a permanecer ahí atrás. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre estas arterias ya de la pierna. Ahora podemos verlas. ¿Cómo dice ahí? Arteria poplitea, origen, la continuación de mi arteria. Puede ser una más. Yo se ve bien ahí. La continuación de mi arteria femoral. Por eso decimos origen, arteria femoral, cuando atraviesa este anillo que dijimos que era del tercer aductor. Entonces ella era anterior, era enganchada adelante de este músculo, para luego volverse posterior. Entonces cabe recalcar que esta imagen es hacia atrás, que no es una imagen anterior, sino que está atrás del músculo. Y ahí podemos ver anillo del tercer aductor, anillo de Hunter, convirtiéndose ya en la arteria poplitea. Esta sería mi arteria poplitea. Y esta arteria poplitea, en ese trayecto que ella va a atravesar, parte posterior, no va a estar sola. Ella va a estar con una vena y con nervios. ¿Sí? Va a estar a este nivel, tenemos una fosa que llamamos fosa poplitea. Entonces ahí en mi arteria poplitea vamos a tener una vena poplitea y aquí vamos a tener al nervio tibial. ¿Sí? Al lado del nervio tibial vamos a tener a otro nervio, que es el nervio peroneo común también, una fosa poplitea, entonces ya no va a estar solita. Y a este nivel, mi arteria poplitea está bien superficial. No hay ningún músculo, como dijimos en la clase pasada, aquí a nivel de la fosa poplitea, no hay ningún músculo que va a pisarle, sino que va a estar libre del músculo y vamos a tener una pequeña membrana que le va a cerrar aquí a estas arterias, la fosa poplitea. Bueno, y acá podemos ver, ya va a dar ramas en todo su trayecto, va a dar ramas articulares, dos ramas articulares superiores, una lateral, otra medial, y pueden ver acá va a dar una rama para los gastrocnemios. A esas ramas las vamos a llamar arterias surales. Esta sería mi arteria para el gemelo lateral, arteria sural lateral. Esta arteria para mi gemelo medial va a ser arteria sural medial. Y luego tenemos arterias articulares inferiores. Arteria articular inferior lateral, inferior medial. ¿Sí? Luego continuamos todavía la poplitea, sigue su trayecto y vemos acá este es el músculo sóleo, va a atravesar un pequeño anillo que es justamente del sóleo. Y termina ahí, entonces pueden ver ahí cómo termina. Esta es una rama anterior, entonces sería mi arteria tibial anterior. Y esta que permanece aquí atrás va a ser mi tibial posterior. ¿Sí? Esta sería ya otra rama que es la arteria peronea, que es la rama de la tibial posterior. Entonces, esta que es más voluminosa es mi tibial posterior. Y esta que se introduce o pasa por delante de la membrana interósea, esta es mi tibial anterior. Anillo del sol. Entonces, es cortita mi arteria poplitea. Básicamente es solamente aquí y ahí termina aquí. Bien cortito. Entonces acá podemos ver su trayecto en la fosa poplitea. Podemos ver que va a formar parte de mi paquete vasculonervioso popliteo. Y cómo está formado mi paquete vasculonervioso popliteo, tema de examen también, ¿verdad? Está formada por mi nervio tibial, mi vena poplitea y mi arteria poplitea. Las dos venas y la arteria es poplitea. El nervio es lo que va a cambiar el nombre, el nervio tibial. ¿Que el peroneo común está en la fosa poplitea? Sí,
pero ya no va a formar parte del paquete bajo nervioso popliteo. Entonces tienen que ver bien la pregunta. Si pregunto en el examen, contenido de la fosa poplitea se le incluye al nervio peroneo común. Pero si pregunto paquete bajo nervioso popliteo, son solamente tres, ¿verdad? Nervio tibial, vena poplitea, arteria poplitea, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que a este nivel, esta sería mi arteria poplitea, mi vena poplitea, nervio tibial. Nervio tibial va a ser más superficial y más lateral. Mi vena va a estar en el medio y la arteria va a estar más medial, entonces un poquito más profunda que las tres. Podemos ver que acá a este nivel mi vena poplitea, va a recibir de aquí a una vena superficial, que es la vena safena menor. Se você pergunta qual o conteúdo da fossa, adiciona o quê? A todos. ¿Cuál es el contenido? Son 4 los contenidos de la fosa. Este nervio es nervio peroneo. Este es el tibial, la vena poplitea, arteria poplitea. Son 4 los contenidos. Pero si yo pregunto, ¿a qué te va a poner nervioso poplitea? Son 3. Siempre quieren confundir eso, ¿verdad? Entonces ahí les especifico bien. Podemos ver, el que le va a seguir a este músculo, este es el bíceps, ¿verdad? El que le sigue al tendón del bíceps, va a ser mi nervio peroneo común. Entonces más medial le va a dar a mi nervio tibial. Na fossa poplitea vai ter a artéria, nervo, não, artéria, nervo e nervo. Qual é o outro? Decime qué arteria que viene y qué nervio. Artéria Poplitea, nervo, não, vena poplitea, nervo tibial Y peroneo común. peroneo comum. Sí, 4 son los contenidos. Este es el nervio peroneo común. ¿Sí? Nervio común. Este es mi nervio tibial. Tienen que, para razonar mejor, ¿cuál es más lateral aquí? Acá es lateral. Aquí es medial. ¿Cuál es el hueso lateral a nivel de la pierna? ¿Cuál es el nervio, el músculo, el hueso medial? Tibial. Entonces, más medial va a estar mi nervio tibial porque la tibia está medial. Más lateral va a estar mi nervio peroneo porque mi peroneo es lateral. Si pueden ir razonando también. Tibial es más medial o lateral? Tibial es medial, porque la tibia es el hueso medial. Sí, si hablamos de a qué se va a poner nervioso y le excluimos a eso, pero si le incluimos a todo, va a cachar de todo. Bueno, ahora tenemos a las ramas colaterales, como ya les estaba nombrando. La rama colateral de mi arteria poplitea, ya a nivel de su inicio, ella le va a ir dando ramas colaterales. Y en a nivel de la fosa poplitea, tenemos ver estas ramas colaterales que van para arriba. Estas son arterias articulares. La arteria articular superior y lateral, arteria articular superior y medial. Y tenemos arterias, como les dije, a los músculos gastrocnemios. Esta arteria va a llamarse surales. Sural lateral, sural medial. Y luego nuevamente va a dar arterias articulares inferiores. Esta sería mi arteria articular inferior lateral, arteria articular inferior y medial. Acá lo que no da para ver es una arteria intermedia que va a dar delante. Si esto es una imagen hacia atrás, entonces delante va a dar una arteria articular intermedia más o menos a este nivel que no se logra ver en esta imagen. ¿Sí? Entonces si ustedes ven aquí ramas articulares son 5 y acá podemos ver 1, 2, 3, 4 nomás. ¿Sí? Estas son las surales, sural lateral, sural medial. Y son 5 que son articulares y acá, como les dije, solamente 4 se puede ver. El quinto está adelante de la pared de la arteria poplitea, ¿sí? Es la arteria articular intermedia. Entonces, si ustedes ven así, arteria superior y lateral, arteria superior y medial, arteria medial o intermedia, y acá se le dice arteria inferior y lateral, arteria inferior y medial. Entonces es esta mi SM, SL, ¿sí? I, M, I, L. ¿Okay?
no se logra ver en la imagen. Bueno, ahora nos vamos a ir cómo termina mi arteria poplítea. Cuando da todas estas ramas colaterales, podemos ver aquí, este sería mi músculo sóleo y este sería el anillo que va a dar un espacio para que mi arteria poplítea termine en esta zona. Y dijimos, mi arteria poplítea atraviesa el anillo del sóleo y termina bifurcándose y dando dos ramas ya terminales. La que es anterior llamamos arteria tibial anterior. Acá no se logra ver la arteria tibial anterior, pero logramos ver acá el anillo del sóleo, el anillo del músculo sóleo, y ahí el mi poplítea desaparece y se divide en dos ramas. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hablar primeramente de mi arteria tibial anterior, que es la primera rama terminal de mi poplítea. Acá podemos ver. Origen de mi arteria tibial anterior va a ser rama terminal de mi arteria poplítea. ¿Sí? ¿Cuándo entonces ella va a ser tibial anterior? Cuando atraviesa el anillo tendinoso del sóleo. ¿Sí? Y acá podemos verle ya a mi arteria tibial anterior. Pero su trayecto es un poco difícil, o sea, un poco confuso. Aquí podemos ver a mi tibial anterior, pero su origen es allá atrás, a nivel del arco tendinoso del sóleo. ¿Sí? Posterior es su origen y ella se va a volver anterior cuando atraviesa la membrana interósea. Ella entonces se coloca por delante de esta membrana que está entre los huesos y ahí ella se va a volver anterior. ¿Sí? Entonces va colocándose entre los músculos del compartimento anterior. ¿Recuerdan ustedes cuál era este músculo? El compartimento anterior es músculo tibial anterior. Este músculo que está más lateral, músculo extensor largo de los dedos, y este pequeñito, extensor largo del dedo gordo. Muy bien. Entonces acá tenemos que mi tibial anterior se va a colocar entre, mi arteria tibial anterior se va a colocar entre el músculo tibial anterior aquí arriba y aquí arriba entre el músculo extensor largo de los dedos. Y más para abajo se va a colocar entre tibial anterior y extensor largo del dedo gordo. Y luego ella va a terminar como ¿quién? Como arteria dorsal del pie. Entonces todo nuestro trayecto, todo el compartimento anterior de la pierna va a ser un territorio para irrigar. Va a irrigar a los músculos y a nivel de este retináculo por donde atraviesan los tendones, ella va a pasar a llamarse ya arteria dorsal del pie, también conocida como arteria pedia o dorsal del pie. Importante, porque nosotros vamos a ir a ver el amor y vamos a observar súper bien a la arteria pedia. Vamos a poder ver a la arteria tibial anterior y cómo ella va a pasar por este retináculo y directamente ya pasa a llamarse como arteria dorsal del pie. A artéria tibial posterior, ela inerva a panturrilha. A tibial anterior também. ¿Arteria o nervio? A vena e a artéria. Não inerva? Inerva es nervio. Lo que va a hacer la arteria es irrigar. Irriga. Isso. El nervio va a inervar. As duas irriga, tanto a posterior quanto a anterior irriga a panturrilha, né? ¿Quién? A tibial anterior e o tibial posterior. La arteria, no confundan nervios, ¿sí? La arteria tibial anterior va a irrigar a los músculos anteriores. Y si hablamos nervio tibial anterior o peroneo profundo, va a inervar a los músculos del compartimento anterior. Entonces acá se puede ver justamente lo que dijo el compañero. Este es el nervio tibial anterior, o también llamamos nervio peroneo profundo. ¿Sí? ¿Quién va a acompañarle? A mi arteria tibial anterior. Y siempre esta arteria tibial anterior va a estar acompañada por dos venas. Van a encontrar entonces en el miembro inferior, a nivel del pie, dos venitas. A nivel de la pierna, dos venitas acompañándole a cada una de las arterias. A nivel de la arteria poplítea, ya es solamente una vena poplítea. Y si es la arteria femoral, una vena femoral. Pero desde la pierna para abajo siempre van a acompañarle dos venas a cada arteria que le voy a nombrar. Entonces aquí me estaría faltando dos venas tibiales anteriores y a mi nervio tibial anterior también se le ve aquí y va a formar parte entonces
del paquete vasculonervioso tibial anterior. ¿Sí? Entonces, esta mi arteria forma parte de mi paquete vasculonervioso tibial anterior. Para encontrarle a esta arteria nada más, nosotros hablamos de su trayecto. Fácilmente le vamos a encontrar entre los músculos tibial anterior y extensor largo de los dedos. Más para abajo, entre el tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo. Solamente por eso hablamos del trayecto. Y como le dije, termina en arteria dorsal del pie o arteria pedial. ¿Cuál sería el límite entonces? Mi retináculo del extensor. Aquí. Este retináculo pasando, aquí ya es mi arteria pedial. Bueno, y acá con el trayecto, ya hablamos de eso, el trayecto que ella va a transcurrir y ahí termina. ¿Qué le va a acompañar? Mi nervio tibial anterior, conocido también como peroneo profundo. ¿Sí? Va a estar siempre acompañada ahí y con dos venas. ¿Sí? Dos venas van a acompañarle en mi arteria tibial anterior. Entonces, ¿qué vendría a ser ELD? Extensor largo de los dedos. ¿Qué es ELG? Extensor largo del dedo gordo. Entonces, para cuando tengan dudas, siempre coloquen así donde les abren acá, coloquen ya el significado de esto, ¿sí? Son abreviaturas nomás de los músculos. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de las ramas que ella va a dar a nivel del compartimiento anterior. Ella va a dar una rama para arriba, para irrigarme a esta articulación de la rodilla. Entonces da una arteria tibial recurrente. Es decir, que a este nivel ella va a ascender otra vez para la rodilla. Entonces decimos recurrente porque va a recurrir, va a ir otra vez para arriba y va a retroceder. Entonces tenemos esta arteria que es recurrente tibial anterior, sí o sí va a dar. También puede dar otra arteria recurrente peronea, pero es inconstante, por eso está pintada en otro color, ¿sí? Es inconstante. La que sí o sí va a dar es la arteria recurrente tibial anterior para la articulación de la rodilla. Luego va a descender y va a dar ramas para estos músculos que se encuentran en el compartimiento anterior. Va a irrigar todos los músculos del compartimiento anterior y va a ir dando dos ramitas para la articulación de la pantorrilla, o sea, de esta región de los maleolos. ¿Sí? Acá tenemos una arteria maleolar anterior tibial y una arteria maleolar del tobillo, ahora mismo del tobillo, ¿sí? Maleolar lateral. Va a dar dos arterias maleolares entonces para la articulación del tobillo. Entonces da una arteria para la articulación de la rodilla y para la articulación del tobillo. ¿Sí? Fíjense bien, maleolar anterior es rama de mi arteria tibial anterior. Porque después vamos a hablar del tibial posterior y también van a darme arterias maleolares, pero ya van a ser arterias maleolares posteriores, ¿sí? O maleolares, nomás podemos encontrar también. La que es anterior sería entonces mi tibial anterior. Acá entonces podemos ver cómo ella termina, dando dos ramitas y a ella pasa el retináculo de los extensores y aquí vendría a ser de mi arteria dorsal del pie. Bien. Entonces por el otro lado le tenemos a la otra rama terminal de mi poplitea. Vemos aquí, esta sería mi arteria poplitea, ¿verdad? Aquí termina mi anillo del sóleo y pasa mi arteria tibial posterior. Mi tibial anterior está acá. ¿Ven cómo ella acá desaparece? Chiquitita es mi tibial anterior porque ella se vuelve anterior, ¿verdad? Entonces esta que va a estar en el compartimiento posterior del pie va a ser mi arteria tibial posterior. Esta arteria tibial es más voluminosa que la arteria tibial anterior. La más voluminosa de la pierna en sí, o sea, ella va a ser, pareciera ser que es la continuación de mi popliteo, ¿sí? Entonces va a volverse, atraviesa el anillo del sóleo y ya sería ya su origen aquí, tibial posterior. Entonces el origen de mi arteria tibial posterior va a ser lo mismo, el mismo origen que mi arteria tibial anterior, ¿sí? Porque ella es rama terminal de mi arteria poplitea. ¿A nivel de dónde? A nivel del anillo del sóleo también, lo mismo. Pero ella va a irrigar a todos los músculos del compartimiento posterior. Ella va a tener un trayecto bien profundo, estar profundo a esos músculos superficiales de la pierna. Va a estar profundo a quién?
a los gemelos, al sóleo, y va a estar superficial a los profundos. Acá entonces podemos ver a los músculos profundos. ¿Ven cómo ella va a recorrer a nivel de los músculos profundos de la pierna, del compartimiento posterior? ¿Cuáles eran los músculos profundos del compartimiento posterior? Y ya eran flexores, ¿verdad? Pero ahí le incluíamos al músculo tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo, ¿verdad? Entonces ella se va a encontrar frente al mismo aquí el músculo, al músculo tibial anterior. ¿Ven? Este sería mi músculo tibial anterior y va a transcurrir por debajo del tibial anterior y va a ir descendiendo. ¿Sí? Cuando ella desciende a nivel del maleolo, ella se va a colocar hacia el maleolo medial. ¿Sí? Entonces va a colocarse a nivel del canal retromaleolar medial y va a formarme parte de mi paquete vasculonervioso tibial posterior. ¿Junto con quién? Tenemos a mi arteria tibial posterior, entonces aquí, a mi nervio tibial y a mis venas tibiales posteriores. Paquete vasculonervioso tibial posterior, voy a poner acá, se encuentra en el retinaculum flexor. ¿Y cómo vamos a encontrarle? Entre los tendones de esos músculos que les nombré, los tendones de los músculos profundos, que dimos la semana pasada. ¿Recuerdan esta imagen? ¿Cuál era el orden para encontrar el paquete vasculonervioso? Primero era mi tendón del tibial posterior. Después tenemos el tendón de los dedos. Y el más gordito dijimos que siempre va a estar atrás, ¿verdad? Entonces, el flexor largo del dedo gordo va a estar atrás. Y ahí tenemos en medio como un sándwich, ¿verdad? A mi paquete vasculonervioso tibial posterior. ¿Cuál es el paquete vasculonervioso? Como les dije, tenemos primeramente al tibial, en un orden aquí tenemos a las arterias, al nervio y dos venitas, incluyendo el área. Acá podemos ver ya sus ramas colaterales que ella va a dar. Como les dije, ella se va a colocar por delante de mi músculo tibial posterior y bien a nivel de su inicio, ella ya va a dar una rama relativamente voluminosa. ¿Sí? Esta es mi arteria peroneal. Entonces, la que le va a ayudar a irrigar a estos músculos también es esta mi arteria. Una rama más voluminosa de mi tibial posterior es esta arteria peroneal. Entonces, ¿esta dónde se va a colocar? Más lateral. Porque mi hueso peroneo está más lateral. Entonces va a estar lateral mi arteria peronea y medial le va a encontrar mi arteria tibial posterior. ¿Cuáles son otras ramas que ella va a dar? Ramas musculares. Si hablamos de ramas musculares sería a todos los músculos del compartimiento posterior. Entonces solamente decimos ramas musculares. Luego tenemos más inferiormente ya a esta rama para el hueso calcáneo, que va a nutrir a nuestro hueso. Es una rama nutricia para el calcáneo. Y como les dije, va a dar también mi arteria tibial posterior una arteria maleolar medial. ¿De dónde van a ser mi arteria maleolar lateral? De mi arteria peroneal. Entonces, la tibial anterior dijimos que daba una arteria maleolar anterior, lateral y medial. Y mi arteria tibial posterior solamente me va a dar medial. Entonces, la peronea, que es rama de la tibial posterior, me va a dar mi maleolar lateral. Entonces, ahí va a formarme mi círculo de irrigación del tobillo. Ahí se completa el círculo de la irrigación del tobillo. Entonces, mi arteria peronea es importante nombrarle porque ella es una arteria importante para el compartimiento posterior, junto con esta arteria, para irrigar junto al compartimiento posterior. Entonces, acá le tenemos, esta vendría a ser ¿quién? Arteria obliqua todavía, ¿verdad? Entonces, aquí se le retiró al sóleo para poder ver a mi arteria tibial posterior. Ven como ella es bien medial y bien gruesa, más voluminosa, ¿verdad? Mayor calibre. Entonces, ¿esta quién va a ser? La anterior. La No, peronea. la peronea. La arteria peronea vendría a ser esta. ¿Sí? Porque la anterior ahí ya se volvió anterior. Y el cambio anterior. Ya desapareció porque se vuelve en un compartimiento anterior. Entonces, acá lo que se puede ver en la imagen es mi arteria tibial posterior descendiendo en el canal retromaleolar medial. Y esta sería mi arteria tibial posterior. Esta, que es
relativamente también grande, bien calificiosa también es mi arteria peronea. Bueno, y vamos a acompañar, aquí podemos ver que este nervio, el nervio tibial, va a estar acompañándole en el canal retromaleolar tibial. ¿Sí? O sea, ahí va a formar parte del nervio tibial junto con la arteria tibial posterior y las venas y paquete vascular. Ahora si hablamos de las venas, nos faltaría la vena safena menor, que es una vena superficial de la región de la pierna. Porque ya estuvimos hablando de la vena safena magna. Acá lo que faltaría entonces la vena safena menor. Y la vena safena menor es mucho más cortita su trayecto, por eso le decimos vena safena menor. Es una vena superficial de la pierna que se encuentra originándose a nivel del dorso del pie. ¿Pero en qué zona? Ella va a originarse de las arterias dorsales laterales. La vena menor va a ser entonces la arteria dorsal lateral del pie. Y la safena magna entonces va a ser ¿qué? Al contrario, va a ser venas dorsales mediales. ¿Sí? Entonces acá tenemos una pierna y podemos ver que estas son las venas dorsales laterales del pie. Se va a colocar por detrás de mi mareolo lateral y va a ascender a nivel de la pierna. ¿Sí? Siempre lateral para luego perforar esta fascia de la región vital y va a perforar y va a introducirse o va a desembocar en mi vena popltea. Entonces es bien cortito el trayecto. A nivel del pie es su origen y termina en mi vena poplitea. ¿Y la safena magna dónde terminaba? En la vena femoral. Entonces la safena magna asciende a nivel del pie y en mi vena femoral. La safena menor en la poplitea. Mucho más cortito sería su trayecto. Estas venas, es importante que sepan que ellas van a tener válvulas. ¿Sí? Porque ellas van a tener válvulas para que toda la sangre que ascienda no descienda nuevamente. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos defectos valvulares, aparecen también las varices en las piernas. ¿Verdad? Entonces, ellas tienen 15 válvulas aproximadamente, 8 a 15 válvulas. Entonces, cuando nosotros caminamos, ¿qué ocurre? Los músculos de la pierna van a ir contrayendo, ¿verdad? Entonces, por ende, la sangre va a ir ascendiendo. ¿A dónde tiene que ir? Al corazón, ¿verdad? Entonces, es mucho el trayecto que tienen que hacer las venas. Por eso necesitan de válvulas. Del miembro inferior tienen válvulas. Y va a estar acompañado esta vena por el nervio sural. ¿Sí? El nervio sural es una rama. A vena poplítea ela se liga com a femoral? La vena poplitea no. La vena poplitea va a desembocar después en la femoral. Sería al contrario nomás. La vena siempre es un proyecto al contrario. Después la femoral en la ilíaca externa. Sería el contrario del trayecto. Bueno, y el nervio sural, ¿qué vendría a ser? Es un nervio también bien superficial que va a inervar a la piel y es un nervio sensitivo, que es rama de mi nervio tibial. Rama de este nervio es el nervio sural y que va a inervar a la piel. Entonces nosotros vamos a poder encontrarle junto con la vena safena menor a ese nervio, que es el nervio superficial también. Y como estábamos diciendo ya hace rato, estaba adelantando, dijimos que siempre vamos a tener, si hablamos de venas profundas, 2 venas por cada arteria. Entonces, ¿qué vena sería esta? Si hablamos en el compartimiento anterior de la pierna. Venas tibiales anteriores, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo hay 2 venas para una sola arteria y para un nervio, ¿verdad? Siempre va a estar acompañada por su arteria. Entonces, la excepción es a partir de mi arteria poplitea. La arteria poplitea va a estar acompañada solamente ya por una vena y mi arteria femoral solamente por una vena. Entonces como le dije, la pierna para abajo, todas van a tener 2 venas por cada arteria. Y acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? 2 venas digitales a nivel de los dedos. Vamos a tener 2 venas metacarpianas para cada arteria metacarpiana. Vamos a tener 2 arcos dorsales y 2 arcos plantares para un arco plantar si hablamos de arteria y un arco dorsal si hablamos de arteria. Y acá podemos ver a nivel de la pierna 2 venas tibiales anteriores y 2 venas tibiales posteriores.
posteriores. Solamente a nivel de la fosa poplitea ya encontramos una vena para una arteria. Y en el primer músculo lo mismo, una arteria femoral acompañada por una sola vena femoral. Sí, esas son las excepciones nomás. ¿Dudas hasta aquí? Professor, Sí. só para recapitular, o nervo que inerva os músculos da região anterior é o peroneu comum ou o peroneu Profundo. peroneu Pero comum? no profundo. E o peroneu comum fica na região posterior. Va a ser solamente en la región posterior. Y ahí ella va a dividirse en dos. Seguidamente su origen ya se va a dividir en dos. Peroneo profundo o tibial anterior va a inervar todo el músculo del compartimiento anterior. Y superficial va a inervar el músculo del compartimiento lateral. Lateral que sería el BP. Peroneo largo, peroneo corto. Superficial. Vamos a hacer un resumen entonces antes de pasar aquí. Este ya sería repaso. Parece un repaso, ¿verdad? Lo que sacamos repaso. Los músculos, si hablamos de la pierna, músculos de la pierna, de la región mural, ¿cuáles eran los compartimientos que teníamos a nivel de la pierna? Ai, eu não Teníamos un sei. compartimento Obrigada. Mas anterior, muda, qualquer coisa eu falo com eles. Tá bom? Obrigada. lateral y posterior. Entonces, Escucho ustedes último, van a seguir citando a los músculos del compartimiento anterior. Ya dijimos ahí unos cuantos. ¿Cuál era uno? Tibial anterior. Músculo tibial anterior. ¿Sí? Dedo extensor, largo do dedo do Extensor. Extensor del largo de los dedos del ojo. El tercer peroneo siempre está presente. Vamos a colocarla aquí en otro color. Tercer peroneo. Entonces voy a colocar otra vez ahí. Eu não tô entendendo direito. Constante. Põe pra mim ouvir. Manda pra ti. ¿Qué quiere decir constante? Que no siempre va a estar presente. A gente esquece ele na prova, tem algum problema. Entonces, eso ya. ¿Cuántas veces yo dije esto? Varias veces. Pero siempre hay uno que después se olvida. Nervio responsable de este compartimiento. Nervo peroneo. Peroneo profundo o también llamamos nervio Tibial anterior. tibial anterior. Manda pra Recuerda ese ti. dibujo que yo hice. Pra mim Nervio escutar. ciático. Tenemos al peroneo común y bitibial. Nervio tibial. Este era ciático. Este cortito es mi peroneo común. Dijimos que mi peroneo común se divide en un peroneo profundo y superficial. Profundo pongo así porque se va a volver anterior. Este peroneo profundo se llamaba también tibial anterior. Y este que ven aquí se coloca en el compartimiento anterior de la pierna y se va a llenar todos los músculos del compartimiento anterior de la pierna. ¿Y eso? Lo tibial anterior. Extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo si está presente. ¿Verdad? Y este entonces, ¿qué va a ser? Peroneo superficial. Y ahora tenemos el músculo del compartimiento lateral. ¿Quién era el músculo del compartimiento lateral? Peroneo largo. Peroneo corto. Luego tenemos algo del compartimiento. ¿Quién más está inervado? ¿Quién le va a inervar al compartimiento lateral? ¿Verdad? Peroneo superficial. Nervio, peroneo
superficial. Luego tenemos a los músculos del compartimiento posterior. Este lo que es un poquito más largo, porque el compartimiento posterior se divide en un compartimiento superficial. ¿Cuáles son los músculos Força que a gente superficiales? faz na cabeça já. Não sei, deixa. Los gemelos, ¿verdad? Sólido e contato. Assim tá bom, assim tá bom. Medial. Medial. Tenemos al Sólido sóleo. e contato. Músculo sóleo con los gemelos que me va a formar. Me va a formar al tríceps sural. Ese tema de examen también. Tríceps sural, músculos que conforman al tríceps sural, ¿sabes, verdad? Gemelo lateral, gemelo medial, músculo sóleo. ¿Y el plantar es constante o no? O que você Lo quer dizer? plantar es también inconstante. Tava dormindo? Bien. Es inconstante. Sí. Pero está pintado en verde. Como que vamos a poner los Assim inconstantes. tá bom, vamos crescer um apartamento, tá bom? Ahora tenemos los profundos. Tá bom. Muito Olha, no obrigada, eu profundo. vou falar com ela. Oblíquo, vai falar com os dedos. Vou precisar de celular também. ¿Vos estás leyendo? ¿Vos estás diciendo en tu cabeza? Ah? ¿Estás leyendo? Lo que sabía el rodillo ya estaba leyendo. Lo poquito. Después, Mas ele vai gabaritar na ¿tu prova. nombre? Ah? ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo. Yo pensé que Rodrigo sabía todito. Não, mas eu não. Ya estaba feliz ya. Eu preciso tirar disso aqui nessa prova. Lo poquito, después tenemos ya los flexores. Adelante los flexores. Flexão lá com o dele. Primero tenemos el medio aquí, tibial posterior, ¿verdad? Tibial posterior. Y ahí a los flexores. Flexor largo de los dedos. Y al flexor largo del dedo gordo. Todos estos músculos son inervados por quién. Muy bien. Este nervio que permanece posterior, ¿verdad? Y nervio tibial. Nervio tibial. Entonces ahora vamos a poder entender mejor a los nervios. ¿Bien? Si hablamos de nervio, como ven ahí. Nervio tibial. La parte final del nervio ciático. Eu não entendi o tríceps flexoral lá. Y eso son los músculos que van a formar al tríceps sural, gemelo lateral, gemelo medial y sóleo. ¿Por qué se llaman tríceps? Porque ellos van a formar un tendón en conjunto Pode que pegar. van a insertarse donde. ¿Ven? Calcáneo. Son tres músculos, entonces tienen tres cabezas, pero van a formar un solo tendón para terminar en el calcáneo. Entonces decimos tríceps. Acá. Vai Os descarregar dois bem. músculos que são inconstantes. Se ligar esse texto na professora que vai tirar ponto. Ele é inconstante, né, prof? Músculo inconstante. ¿Qué pasa si vos tenés? ¿No te acordás de ese músculo? E se eu não tiver? Pero antes de saber, vamos a ver. Exato. Sí. Tem um plantar? Tem que colocar? Yo mostré el cantar. Ah, No corre era bien chiquito y es todo tendón. Pero essa é veia. Oye, caer. Ahora tenemos los nervios. Como dijo la compañera, nervio tibial, nervio peroneo, que es rama terminal de mi nervio ciático. El nervio ciático entonces es anterior o posterior. Posterior. Va a colocarse aquí y va a inervarme aquí. Aquí me va a inervar el nervio ciático. A todos los músculos posteriores del músculo. Sim. ¿Sí? Isquiotibial. Bueno, ahora nos vamos a los nervios. El nervio, ¿puede dar la luz, por favor, Sergio? El nervio peroneo común
El peroneo común también se le dice nervio ciático oblicuo externo. Más largo, ¿verdad? Su nombre. Nervio ciático oblicuo externo se le denominaba anteriormente. Entonces el nervio tibial va a ser nervio ciático oblicuo interno. ¿Sí? ¿Por qué interno? Porque es más medial. Mi nervio que está en la región más medial. Y más laterales que el peroneo. Entonces decimos ciático oblicuo externo al peroneo común. Ciático oblicuo interno al tibial. Entonces acá tenemos el segundo nombre del peroneo común también. Ciático oblicuo externo, rama terminal de mi nervio ciático. ¿A dónde sería su origen? A nivel de la fosa poplitea. Peroneo común va a formar parte de la fosa poplitea. Pero me forma parte de un paquete vascular nervioso popliteo. No. Muy bien. Entonces ella se encuentra a nivel de la fosa poplitea, sí se va a encontrar. Y como se ve acá la imagen, ella sabe más o menos ya mi forma de examen, porque yo le estoy dando todo lo que va a salir en el examen, las preguntas posibles y todo. Si está respondiendo, no significa que ahora termine siendo A gente acerta aqui e erra lá. Siempre voy a preguntar lo que tienen que saber para su vida como médico. No les voy a preguntar esas ramas que ni van a servirle más. No le voy a preguntar tan fino. Si le pregunto, le voy a preguntar 1 o 2 preguntas finas para que tengan 5. Lo que realmente estudiaron van a tener 5. Por lo otro van a tener 4, 3, 2. Para que los primeros van a tener buena nota. Bueno, entonces ella va a descender, aquí podemos ver, y va a intercruzarse entre el músculo peroneo largo. Y ahí ella termina dando 2 ramas terminales. ¿Esta quién va a ser? Nervio tibial anterior o peroneo profundo. Y esta va a ser su otra rama terminal, que es el peroneo superficial. Ven acá, B, peroneo largo, peroneo corto. Este es peroneo corto. Se va a colocarse bien lateral. Y este tibial anterior, el peroneo profundo, ven cómo se coloca bien en el compartimiento anterior. Entonces se va a entrecruzar el peroneo común con este músculo que es el peroneo largo. Se pueden ver, atraviesan las inserciones, perfora prácticamente al peroneo largo y ahí entre las fibras angulares va a dar su rama. ¿Sí? Pero la disposición que en el gemelo lateral está la donde divide las. Esta parte, este peroneo largo y este es el peroneo corto. Bien, que es la lateral. Posteriormente lo vamos a ver en el gemelo. Bueno, lateral del cuello, entonces podemos ver que el peroneo común se divide en 2 ramas. Podemos ver peroneo profundo, peroneo superficial. Pero también, antes de que ella termine como ese peroneo profundo y peroneo superficial, me va a dar esta ramita. Esta ramita llamamos nervio del tibial anterior. Es diferente decir nervio del tibial anterior que nervio tibial anterior. Nervio tibial anterior es peroneo profundo y nervio del tibial anterior es rama de mi peroneo común. ¿Sí? Aquí, mi peroneo común, nervio del tibial anterior. Quiere decir que mi nervio del tibial anterior significa nervio para mi músculo tibial anterior. Por eso decimos nervio del tibial anterior. ¿Da para entender? Nervio del tibial anterior, entonces es diferente que el nervio tibial anterior. ¿Recuerdan el nervio tibial anterior que era todo el compartimiento anterior? Esa es otra. Nervio del tibial anterior es rama de mi peroneo común. Peroneo profundo. Entonces, mejor va para ustedes conocerle como peroneo profundo, ¿verdad? Para no confundir con este nervio del tibial anterior. Entonces quiere decir que mi nervio peroneo común también me va a llevar al músculo tibial anterior porque tiene una rama que es el nervio del tibial anterior. Bloque para el tibial. Bloque solamente para qué? Después tenemos un nervio cutáneo sural lateral. Quiere decir que va a inervarme también la región lateral de la pierna.
Si decimos cutáneo, significa que solamente la piel de la región lateral de la pierna que va a inervar este nervio. Entonces, el importante vendría a ser el que va a inervarme de forma motora, o sea, que va a inervar el músculo tibial anterior. ¿Ya? Como les dije, ramas terminales, peroneo superficial, peroneo profundo o tibial anterior. Nervio peroneo superficial, como dijimos, va a inervar a todos los músculos del compartimento lateral. Entonces tenemos nervios para el peroneo largo, nervio de peroneo corto, me va a inervar los menos. Esos son los principales. Y lo más importante es que me sepan estos ramas nomás porque ellos van a inervarme a esos músculos. Tenemos nervio del tercer peroneo porque está en blanco, porque es inconstante. ¿Por qué es inconstante? Porque el músculo es luego inconstante, ¿verdad? Bueno, y tenemos aquí el rama maleolar también en esta zona. Peroneo superficial es el nervio de compartimiento lateral de la pierna. Está otra vez diciendo. Desde la primera diapositiva hasta ahora estamos hablando de esto. Tenemos el peroneo profundo, también conocido como tibial anterior. Va a ser mi nervio que va a inervarme a todos los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Entonces, si ven ustedes acá las ramas laterales, va a ser nervio del tibial anterior, nervio del extensor largo de los dedos, nervio del extensor largo del dedo gordo. Esto me está citando a todos los músculos del compartimiento anterior prácticamente. Entonces, cada ramita para estos músculos va a darme mi nervio tibial anterior o peroneo profundo. Y va a dividirse en dos ramas terminales. Me va a dar una rama lateral, acá en realidad no se ve, desde el peroneo superficial lo que se ve sus ramas terminales. Pero más profundo me da una rama lateral y medial para el dorso del pie. ¿Sí? Entonces, peroneo profundo, nervio del compartimiento anterior de la pierna. Luego le tenemos a mi nervio tibial. Mi nervio, aquí sería mi nervio ciático y aquí ya es mi nervio tibial. Cuando se divide en dos ramitas, ¿verdad? Ah, no, acá ya se divide en dos. Entonces ya es mi nervio tibial. Tibial. Se colocan ¿dónde? En el compartimiento posterior de la pierna, ¿verdad? Entonces quiere decir que él va a ser el nervio del compartimiento posterior de la pierna. Ven acá sus ramas laterales. Nervio del gemelo lateral. Nervio del gemelo medial. Nervio del plantar. Me está citando a todos los músculos del compartimiento posterior de la pierna. Entonces cada músculo va a tener el mismo nombre de su nervio. No va a salir la rama porque la misma cosa es que el músculo. Solo quiero que sepan el territorio que ella va a inervar. Mas si você lembra dos músculos, vai lembrar das ramas. Por eso es muy fácil. Você tem que saber, eu tenho que saber. Lo que es importante aquí es la rama terminal. Mi nervio tibial va a dar dos ramas terminales. ¿A nivel de dónde? A nivel de la planta del pie. Entonces nosotros vamos a ver aquí que ella me va a inervar a todos los músculos del pie, la región plantar. Entonces vamos a ver ahí nervio plantar lateral, nervio plantar medial. ¿Y rama de quién es ella? Rama de mi tibial. Entonces ramas terminales de mi nervio tibial es a nivel de la planta del pie. Por eso llamamos nervio plantar lateral y nervio plantar tibial. Bien. Bueno, vamos a tener un pequeño receso de 15 minutitos y volvemos para terminar el pie. Bueno, después vamos a aplicar las dudas, ¿sí? Bueno, tenemos los huesos del tarso, como le dije, estábamos diciendo. Huesos del tarso son 7 huesos, pero ya van a dividirse en una región posterior, anterior. En la región posterior solamente tenemos 2. Tarso posterior le tenemos superiormente le tenemos al astrágalo y por debajo del astrágalo le vamos a tener al hueso calcáneo. Ya hablamos nosotros que el hueso calcáneo en mi pierna. Ahora dijimos que ahí se insertan los músculos del tríceps. Entonces el hueso calcáneo es este. Este sería una imagen de arriba y este sería una imagen inferior, la región plantar. Entonces por eso acá le vemos primero al calcáneo y arriba le tenemos al astrágalo. Aquí le tenemos al astrágalo y el calcáneo. ¿Sí? Entonces tenemos al tarso posterior, al astrágalo arriba, calcáneo por debajo. Entonces recuerden ustedes que el astrágalo
el que va a articularse con los maleolos. El astrágalo me va a ayudar a la articulación del tobillo. ¿Sí? Entonces siempre recuerden así. La que me va a formar parte de la articulación del tobillo es la astrágalo. Eso quiere decir que la astrágalo va a estar arriba, el calcáneo abajo. Ai, desculpa. Y tenemos a los huesos del tarso en la forma anterior, en la región anterior. Aquí tenemos al hueso escafoide o navicular. Ahí le llamamos navicular porque tiene forma de un navío, por eso es un botecito. Entonces tenemos al navicular y este hueso vendría a ser mi cuboides. Es bien cuadradito y por eso tiene forma de cubo, entonces es similar al cubo, cuboides. Y tenemos a tres huesos cuneiformes. Primer cuneiforme, segundo y tercer cuneiforme. Entonces, los cuneiformes van a ubicarse medialmente y el cuboides va a ser lateral. El navicular va a ser medial. Por delante van a estar los cuboides, los cuneiformes. ¿Está bien? Entonces, acá se puede ver ya una vista lateral y una vista medial. Se le puede observar, este va a ser mi calcáneo. Arriba del calcáneo va a estar reposando el astrágalo. Y si es medialmente una vista, este va a ser mi navicular. Si es una vista lateral, le voy a poder ver al cuboides. ¿Sí? Entonces, este que está aquí es el navicular, cuboides. Y solamente le voy a poder ver al segundo cuneiforme y al tercer cuneiforme. El primero va a estar más medial, no lo vamos a poder observar. Entonces acá les muestro primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme. Aquí nosotros dijimos que se insertaba el tibial anterior, el peroneo largo, en el primer cuneiforme. Y ahora que me ayudaban a la inversión o eversión del pie. Ahora ya tenemos a los huesos del metatarso. Metatarso tendrían a ser 5 huesos largos. Vemos aquí, primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. Si son huesos largos, ahí se va a tener una sífisis proximal, epífisis distal y el cuerpo llamamos diáfisis. No son muy largos, pero tienen características de un hueso largo. Se va a tener las partes de un hueso largo. Y luego tenemos las falanges. Lo mismo que las manos, las falanges van a tener falange proximal, medio, distal. Todos van a tener 3 falanges, a excepción del dedo gordo. No podemos ver que el dedo gordo solamente va a tener falange proximal y distal. Hasta el quinto dedo va a tener 3 falanges. Chiquitito es, pero va a tener las 3 falanges. Tenemos el falange proximal, media y distal. Por eso decimos que son 14 falanges. ¿Sí? La que me va a faltar entonces aquí vendría a ser el medio. Ya solamente va a tener 2 falanges. Bueno, entonces tenemos acá otra vez los huesos del tarso. Se puede ver acá el astrágalo, arriba va a estar mi astrágalo, por debajo va a estar el calcáneo. Por delante de mi astrágalo vamos a tener ya el navicular, que parece un navío, entonces llamamos navicular. Y lateralmente al lado del navicular, cuboides, bien cuadradito. Y los cuneiformes se denominan primero, segundo y tercer cuneiforme. Los huesos del metatarso, como les dije, va a tener las características de un hueso largo, entonces va a tener epífisis proximal, cuerpo, epífisis distal. Primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Y las falanges, falange proximal, distal. Qualquer coisa pede. Proximal, media distal. Proximal, media distal y así sucesivamente. Ahora nos vamos hablando ya sobre las articulaciones. La articulación del tobillo denominamos articulación taloplural. Talo, cuando hablamos de talo nos referimos al astrágalo. Se van a ver ustedes pues articulación, los ligamentos van a llamarse tibio-talar. Eso quiere decir que va a irse de la tibia hasta el astrágalo. O también se le dice astrágalo tibial o tibio-talar. ¿Está bien? Entonces cuando ven usted la palabra talo, tienen que recordarse que se refiere al astrágalo. Entonces por eso denominamos talo plural. Bien.
o también denominamos articulación tibio-peroneo-astragalina. Pero que es un poquito más largo ahora ese nombre. Porque se unen las articulaciones que van a estar los huesos que van a unirse va a ser la tibia y la astragalina. Entonces, tibio-peroneo-astragalina. Articulación como conocemos popularmente como articulación del tobillo. ¿Qué tipo de articulaciones del tobillo? De tipo troquear, quiere decir que va a ser dos tipos de movimientos nomás. Los músculos ¿cómo se llaman? Extensores y los posteriores extensores. Entonces me va a hacer ese movimiento. Flexión y extensión. Extensión. Solo este movimiento me va a hacer la articulación del tobillo. Entonces ustedes seguramente se van a preguntar cómo nosotros hacemos este movimiento así con los pies. Ese ya va a ser la articulación del calcáneo con el astrágalo. ¿Okay? Es subtalar va a ser la articulación. Entonces del tobillo solamente dos tipos de movimiento va a ser extensión y flexión. ¿Bien? Y tenemos algunos ligamentos de forma medial y lateral que nos van a ayudar a reforzar para que no se puedan lateralizar los tobillos, ¿sí? Para que no sea tan frecuente una luxación, ¿verdad? Sino que más bien es 15 nomás lo que solemos tener. Cuando usamos taco a las mujeres siempre pasa eso, ¿verdad? Sería solamente un esquince porque después se coloca bien otra vez en su lugar, rapidito. Sin embargo, una luxación tendría que ser la salida completa de esta articulación y solamente con un refuerzo va a poder volver a su lugar, ¿verdad? Entonces, los ligamentos que nos van a ayudar a reforzar tendrían que ser estos. Ligamento tibio-talar posterior tendría que ser este que viene de la tibia hasta el astrágalo. O también llamamos ligamento tibio-astragalina posterior, el que vemos acá. Este ligamento que está aquí va a ser tibio-calcáneo, es decir, que viene de la tibia hasta el calcáneo. Entonces va a ser mi ligamento tibio-calcáneo, otro ligamento de refuerzo en la zona medial del tobillo. ¿Sí? Tenemos acá otro ligamento que se va desde de la tibia hasta el hueso navicular. Entonces, ¿cómo se va a llamar este ligamento? Tibio-navicular. ¿Sí? Y tenemos otro tibio-astragalino otra vez, pero es tibio-astragalino anterior. Tenemos otra tibio-astragalina posterior. También tenemos tibio-astragalina anterior. ¿Sí? Solo que la anterior vemos más profunda. Entonces ella va a ser la capa más profunda, tibio-astragalina anterior, o decimos talar anterior. Por ahí la astragalina siempre se va a hacer referencia al astrágalo. Talar siempre hace referencia al astrágalo. Entonces acá tenemos un tipo de nombre y aquí sería otro tipo de nombre, pero que sería lo mismo. Y lateralmente vamos a tener al peroneo. El maleolo lateral forma parte del peroneo, ¿no? Entonces los ligamentos de refuerzo va a ser el ligamento astrágalo peroneo anterior. Tenemos otro ligamento que se va del astrágalo hasta el peroneo, astrágalo peroneo posterior. Y uno que se va del calcáneo hasta el peroneo, calcáneo peroneo. Los tres ligamentos me van a ayudar de manera lateral a la articulación tibio-peroneo-astragalina o talo-celular. Sin embargo, tenemos otra articulación. Esta sí es la que me va a ayudar a lateralizar a los pies, que esta es mi articulación subtalar. Quiere decir que se encuentra por debajo de quién? Del astrágalo. Entonces, subtalar me va a ayudar a hacer los movimientos de lateralidad. Entonces, otra articulación, no sería más articulación del tobillo. La articulación del tobillo, ¿qué tipo de articulación era? Troquear. Esta va a ser similar a troquear, y se le dice trocoide. ¿Sí? Trocoide, similar a troquear, pero va a ser lateralidad. ¿Cuáles van a ser las superficies articulares? El astrágalo y el calcáneo. Abajo. Entonces acá podemos ver la tibia, el peroneo y el astrágalo va a ser la articulación del tobillo que llamamos articulación talo-crural o tibio-peroneo-astragalina. Y esta articulación va a llamarse talo-subtalar. Lateralidad. Nesse caso de talo, é médio astral. Sí. E plural é
muscular hace referencia a la pierna en sí. Miembro inferior en sí. Bueno, ahora nos vamos a los músculos del pie. Gran cantidad de músculos, ¿verdad? O sea, quiere decir que la amor que vamos a ver algunos de estos músculos también el viernes. Lo que me preguntaron a mí si ustedes van a tener clases esta feria, y van a tener. Sí, van a tener porque no es más feriado. Solamente mañana lo que no tenemos clase. Mañana feriado. ¿Sí? Y viernes volvemos y va a ser la moria. Por eso yo estoy terminando ya hoy la clase de hoy. Entonces la región, en el músculo muscular, y van a dividirse en la región dorsal, quiere decir el compartimiento más anterior, y la región plantar. Como ven, la región plantar hay una gran cantidad de músculos, sin embargo en la región dorsal solamente van a encontrar 2 músculos. Y ya hacemos referencias, da igual que el compartimiento anterior, entonces van a ser músculos extensores. Y si están en el pie van a ser extensores de qué tipo? Cortos. Los extensores largos encontramos en la pierna y en el pie van a ser extensores cortos. Bien, vamos a ver así por zona o por plano, porque la región plantar ya se van a dividir en planos de superficial a más profundo. Entonces vamos a ir viendo ya en los slides siguientes, ¿sí? Los planos número 1. Bueno, en la región dorsal, como les dije, solamente 2 músculos. Podemos ver aquí en esta imagen algunos tendones ya de los músculos del compartimiento anterior, pero ya en la pierna. Acá lo que vamos a ver es sus tendones en la madera. Entonces acá podemos ver el tendón de qué músculo. Tibial anterior. Muy bien, porque se va a ir en el primer uniforme insertar. Este es mi músculo o el tendón de mi músculo tibial anterior. Después seguidamente tenemos al tendón del músculo extensor largo, dedo corto. Largo porque es un músculo de la pierna, pero acá se puede ver en el pie su tendón. ¿Sí? Y acá tenemos al otro tendón que se va a hacer los dedos, entonces va a ser músculo. Muy bien. El tendón del extensor largo de los dedos. ¿Sí? Entonces se puede ver profundo. Fijan que el profundo ahí se ve un músculo. ¿Verdad? Se puede ver entonces este pequeñito que se va hacia el dedo gordo va a ser mi músculo extensor corto del dedo gordo. Y profundo a los tendones del extensor largo de los dedos se puede ver a mi músculo extensor largo corto de los dedos. ¿Sí? Son solamente 2 músculos. El músculo del pie nosotros solamente tenemos que saber su nombre, no le vamos a preguntar inserciones. No va a caer inserción, solamente el nombre del músculo. Entonces, ¿cuáles son los músculos del compartimiento anterior de la región dorsal del pie? Extensor corto del dedo gordo, extensor corto de los dedos. Tenemos en la región plantar, como les dije, la región plantar son más músculos que ya van a dividirse en planos, de más superficial a más profundo. Entonces, a estos músculos que le voy a nombrar acá se encuentran bien superficial. Superficial aquí es a una pequeña coneurosis y superficial está ahí. Pues va a estar profunda a la piel y una pequeña coneurosis. Seguidamente la coneurosis ya vamos a encontrar a ese músculo. Entonces, si retiramos la coneurosis, ya vamos a ver a su tendón. ¿Cuáles son? Del medio pueden fijarse hacia dónde se dirige su tendón. Se va a hacer el extensor corto de los dedos. ¿Sí? Se dirige hacia los tendones de los dedos, ¿verdad? Se va a hacer mi músculo extensor corto del dedo. Tenemos hacia el dedo gordo, tenemos un abductor corto o abductor del dedo gordo. Y hacia el quinto dedo tenemos otro abductor del quinto dedo. ¿Okay? Solemos colocar solamente abductor del quinto dedo porque no hay un abductor largo, no hay un abductor corto, solamente abductor. Porque en el pie no hay ni un abductor del quinto dedo. Entonces decimos así nomás. Lo mismo en el dedo gordo. Como ven acá, nervio plantar medial, nervio plantar medial. Rama de quién eran los nervios plantares medial y lateral. Recién dije. Nervio tibial. Nervio tibial
que inerva el compartimiento posterior de la pierna, va a descender por el retináculo flexor y seguir en un brazo. Nervio plantar medial, nervio plantar lateral. Quiere decir que ese nervio me va a inervar a los músculos del pie. Y el plantar medial va a inervarme generalmente siempre a lo que es el dedo gordo. ¿Por qué? Porque el dedo gordo se encuentra más medial. Y el nervio plantar lateral, por ende, va a inervar siempre a los músculos del quinto dedo, porque es más lateral. ¿Sí? Plantar lateral más el quinto dedo. Plantar medial más el dedo gordo. Y este que se encuentra en el medio va a ser inervada solamente por el plantar medial. En el segundo plano, quiere decir que tenemos que retirar estos músculos abductores y el sector corto del dedo, de los dedos, retiramos y vamos a poder ver aquí un plano más profundo, que llamamos segundo plano. Se puede ver este tendón, y este tendón es de la pierna, allá del compartimiento posterior de la pierna. Músculo, que sale el tendón del músculo flexor largo de los dedos. Se puede observar aquí. ¿Y quién se va a insertar en los tendones? Los músculos lumbricales. Así mismo vemos allá en el pie de la pierna. Así mismo se ve. Se ve el tendón del flexor largo de los dedos y entre los tendones van a estar los músculos lumbricales. ¿Cuántos músculos lumbricales vamos a encontrar? Son 4. 4 músculos lumbricales vamos a encontrar a nivel de... Y este va a ser entonces mi tendón del músculo allá de la pierna. Tendón del músculo flexor largo de los dedos. Y posterior a este tendón vamos a encontrarle a este músculo que llamamos cuadrado lamentar. El segundo plano es solamente 2 músculos. Y el tendón de la pierna. ¿Cuáles son? Lumbricales. En realidad son 4 o 5 músculos, ¿verdad? Pero lumbricales incluimos en un grupo. Son lumbricales y cuadrado plantar en el segundo plano. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Después tenemos ya los músculos en un tercer plano un poquito más profundo, que son los músculos flexores a nivel del dedo y un aductor. Acá tenemos entonces al músculo flexor corto del dedo gordo y tenemos a un aductor. Este sería mi aductor. Tiene una porción ya horizontal y vertical. Entonces este es mi aductor. Aductor quiere decir que va a llevar a la línea media. Abductor va a abrir mi dedo gordo. Entonces el dedo gordo tiene un abductor, tiene un aductor y tiene un flexor corto. ¿Sí? 3 músculos tenemos a nivel del dedo gordo. Y el flexor corto vendría a ser este. ¿Sí? Tiene una porción más medial y tiene una porción más lateral. ¿Sí? Porción lateral del flexor corto del dedo gordo sería este. La porción medial del flexor corto del dedo gordo, este. ¿Y quién vendría a ser este? El tendón del flexor largo del dedo gordo, músculo de la pierna, el compartimiento posterior. Tenemos otro resumen del compartimiento posterior. Entonces podemos ver que entre el flexor corto va a pasar mi flexor largo, o sea, el tendón se va a insertar y va a pasar ahí. Bueno, y se puede ver a los aductores, el aductor tiene una porción horizontal y vertical, es bien grandecita. Este está en un tercer plano, entonces va a ser difícil que nosotros veamos aquí en la muestra. Solamente podemos ver al flexor y el tendón del flexor largo, da para ver, esos dos. Bueno, y aquí, hacia el quinto dedo, vamos a tener un flexor y un oponente. Quiere decir que no vamos a tener un aductor, sino que vamos a tener un oponente. ¿Sí? Donde vamos a tener entonces mi flexor, tendría que ser este, el flexor corto del quinto dedo. Y el oponente nos da para ver aquí. En esta imagen, vamos a ver si hay otro. Bueno, ahí no tenemos. El oponente tampoco nos vamos a conseguir ver allá la mole porque está en un cuarto plano y está fijo más hacia el espacio medial. Se va a hacer imposible. Porque tenemos aquí a estos músculos, los lumbricales. Tenemos al cuadrado plantar. Se va a hacer imposible de verles al aductor y al oponente. Luego tenemos a los músculos del
cuarto plano, los músculos del cuarto plano, que son ya los interocios. Interocios plantares, interocios dorsales. Los interocios dorsales y plantares están entrecruzados aquí en esta imagen. Los dorsales lo que se ve muy bien y los plantares van a estar un poquito más para abajo. Todos van a estar inervados por el nervio plantar lateral. El nervio plantar lateral es un rama terminal de quién? Del nervio tibial. ¿Dudas hasta aquí? De eso se refieren a los conocer ya los plantares y cuál plano ella pertenece. Primer plano, segundo plano, tercer y cuarto plano. Vamos a hacer entonces. Voy a llamar la lista y los que desean quedarse para el repaso Eu vou pausar, tá? van a quedarse y los que no pueden retirar.